Integrales triples. Las integrales triples se utilizan en algunas aplicaciones y de hecho más o menos se pueden ver como en algunos casos como una generalización de la integral doble. Básicamente la integral triple, a ver, básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos ahora un sólido y en este sólido vamos a hacer una partición. Cuando hacemos la partición en el sólido, bueno, acá van a quedar puros bloquecitos, y sobre esos bloquecitos se va a hacer una suma de Riemann. Sobre esa región se va a hacer una suma de Riemann. Entonces, como deberíamos ya tal vez anticiparlo, una integral triple se va a definir como una suma de Riemann. Una suma de Riemann sobre una región en el espacio tridimensional de una función f de x, y, z, ¿bien? Y es precisamente la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero, de esto que está aquí. Es tal cual como se ha definido la integral en el curso de cálculo, en cálculo 2, la integral doble, ahora en este curso de cálculo 3, así igual se define la integral triple. Pero como ya también podemos suponerlo, la integral triple no la vamos a calcular a partir de la definición de la suma de Riemann, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular esa integral triple? Esa integral triple la vamos a calcular a partir de integrales iteradas, ¿vale? Integrales iteradas. Entonces, cuando queremos encontrar una integral triple, calcular una integral triple como una integral iterada, vamos a tener que reconocer la región de integración. Cuando digo región, lo digo en general, pero ojo, es este sólido de integración. Cuando esa región de integración, vamos a tener que proyectarla sobre alguno de los planos coordenados. Lo que es usual es que uno proyecta esta región sobre el plano XY, pero podríamos hacerlo sobre otro plano y de hecho en algunas cuentas es mejor proyectarlo sobre algún otro plano. Claro, cuando uno proyecta esta región sobre el plano, por ejemplo, XY, entonces ahora en el plano XY vamos a poder identificar por acá la región que queda proyectada como una región tipo 1 o tipo 2. Y en virtud de esto vamos a escribir la integral triple. Algo que podemos ver es que para la integral triple nuevamente vamos a querer acotar x, bien, y vamos a querer acotar ahora z. Z lo que es usual, tal vez en este dibujo no sé si se alcance a apreciar, acá por la parte de abajo estamos teniendo esta partecita de acá, todo esto estamos teniendo una función z igual a g1 de xy y por la parte superior una función z igual a g2 de xy. Entonces acá estaríamos acotando z como una función que depende de x y y, inferiormente por una función, superiormente por otra función. Acá, ahora la región de integración, perdón, la región en el plano XY, la región proyectada. Por ejemplo, acá la estamos identificando como una región tipo 1, ¿cierto? Tipo 1 porque X varía entre constantes, entre A y B. Y bueno, Y estará variando entre dos funciones, una función inferior h1 de x y una función superior h2 de x. Bueno, ahora, esto sería básicamente una integral triple con una región tipo 1 proyectada sobre el plano XY. Pero ya les digo, esta región se puede proyectar sobre cualquiera de los planos coordenados. Y en algunos casos, de hecho, va a ser más fácil proyectarlo no precisamente sobre el plano XY. Bien, ahorita queremos hacer algún ejemplo de esto. Bueno, para una región tipo 2, totalmente análogo, acá tenemos una región que se está proyectando sobre el plano YZ, según parece. Acá tenemos sobre el plano YZ. Y entonces acá podemos ver que esto está cortado por una función x igual a g de YZ y x igual a g2 de YZ. Podrían ser incluso algunos planos. ¿Sí? Podrían ser acá incluso algunos planos.
Acá lo que vamos a hacer para regiones de algún tipo, podríamos hacer aquí algunas cosas. Importante poder reconocer sobre todo los cortes, ¿cierto? Acá estos cortes y poder acotar muy bien lo que son las variables. Vamos a ver qué aplicaciones podemos tratar con integrales triples. El volumen. El volumen de un sólido, que es precisamente el sólido de integración, la región de integración, entonces, ¿cómo será? Será la integral triple del diferencial de volumen. Es decir, acá la función va a ser 1. La masa, como ya es tradición, será entonces la integral de la densidad, entonces será la integral triple de la densidad, y los primeros momentos se calculan más o menos de forma análoga. Entonces ya no tenemos momentos con respecto a X y a Y, sino por ejemplo momentos con respecto a XY. Voy a ampliar acá un poquito esto. Ahí está. Tenemos momentos con respecto a estos primeros momentos con respecto a XY. ¿Qué se hace? Se calcula la integral triple y acá se multiplica adentro por Z, la variable Z. Cuando calculamos primer momento con respecto a XZ, entonces multiplicamos por Y, que es la variable que falta. Y cuando calculamos primeros momentos de MYZ, multiplico por X, que es la variable que falta allí. ¿Bien? Y finalmente los centros de masa. ¿El centro de masa quién es? Entonces X barra, observe, para X barra utilizo ¿quién? M de YZ, la variable que falta. Para Y barra utilizo M de XZ y para Z barra utilizo M de XY. Todo dividido entre la masa. Eso será las coordenadas del centro de masa. Ahora calculado para un sólido. Para un sólido. Tenemos por acá, bueno, ¿cuándo hablamos de un centro de masa? ¿Y qué diferencia hay con un centroide? Para hablar de un centro de masa, a diferencia de un centroide, el centro de masa consideramos que la densidad no necesariamente es constante. Cuando la densidad es constante, entonces al centro de masa se le llama centroide. Esta notación, esta nomenclatura se viene utilizando desde el curso de cálculo 2. Cuando la lámina era de densidad constante, decíamos que teníamos allí un centroide. Y realmente la mayoría de problemas que se trataban ahí en el curso de cálculo 2 eran láminas de densidad constante. Pero uno podía dar algunas densidades, sobre todo dependiendo de X, de manera que esa lámina no tuviera densidad constante y entonces estábamos hablando de un centro de masa. Los segundos momentos de inercia, los segundos momentos o los que los que se conocen como momentos de inercia, son estos de acá, momento de inercia con respecto a X. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica por lo siguiente, y cuadrado más z cuadrado, momento de inercia con respecto a y, se multiplica por x cuadrado más z cuadrado, y momento de inercia con respecto a z se multiplica por x cuadrado más y cuadrado. Acá nuevamente la densidad, por supuesto. ¿Vale? Son más o menos estas las aplicaciones que tenemos. Bueno, el radiogiro realmente no se usa mucho. Ahora quiero que veamos muchos ejemplos de esto. Bien, quiero que hagamos muchos ejemplos de esto porque acá sí que hay que tener en cuenta los detalles. Entonces, a ver, no sé si ustedes prefieran que resolvamos algún ejercicio, algún ejemplo de los que tiene el libro o de una nos vamos para la sección de ejercicios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? De los dos, bueno. Hay algunos ejercicios que pueden ser interesantes. Por ejemplo, veamos este ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, el ejemplo 2.
A ver, vamos a recortarlo aquí y nos vamos para el tablero. Vamos acá para el tablero y luego nos devolvemos a ver los resultados. Bien, a comparar los resultados. Vale. Queremos calcular la integral triple. Dice ahí, calcule la integral triple que produce el volumen que tiene la forma determinada por el cono de un manto, acá está, y el paraboloide de esta manera. Si ustedes observan el paraboloide hacia dónde está abriendo. Bueno, vamos a dibujar por aquí. Vamos a dibujar por aquí algo de esto. Acá algo importante es poder imaginar cómo es la geometría del problema que estamos resolviendo. Bien, ahora vamos a... Bueno, por ahí tenemos nuestro Z, por acá tenemos X. Es posible que necesitemos una rotación de ejes en algunos ejercicios. Ya vimos, creo que incluso cuando estábamos en la parte presencial hablamos un poco de eso. En algunos casos es necesario hacer una rotación de ejes para poder visualizar, ¿cierto? Para poder visualizar qué es lo que vamos a dibujar. A ver, primero voy a hacer un bosquejo acá, a mano alzada, así como feito, y luego hacemos aquí algo un poco más decente. Y acá nos vamos a dar cuenta si necesitamos em, hacer una rotación de ejes o algo por el estilo. Primero vamos a dibujar, bueno, por aquí voy a poner esto, y vamos a dibujar el cono de un manto x igual a y cuadrado más z cuadrado. Tengan en cuenta que esto tiene sentido para los valores de x, ¿cierto? Para los valores de x positivos, esto que está acá. Es decir, si x es igual a 1, tengo una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Es decir, para cuando x valga 1, acá voy a tener una circunferencia. Cuando x valga 2, tengo una circunferencia de radio raíz de 2 y así sucesivamente. Es decir, acá lo que vamos a tener es un cono que abre a lo largo, ¿cierto? Un cono de un solo manto que abre por aquí a lo largo de x, ¿vale? Y ahora, tenemos un paraboloide. Veamos ese paraboloide. Este paraboloide, este paraboloide abre a lo largo de ¿quién? También va a abrir a lo largo de x. De hecho, observen, si, bueno, voy a escribir esto así. Voy a escribir esto así, voy a escribir x igual a 6 menos y cuadrado más z cuadrado, ¿vale? De modo que, observen, si x vale 0, si x vale 0, nos va a quedar una circunferencia de centro en el origen y radio raíz de 6, ¿cierto? Paso esto básicamente al otro lado, cuando x vale 0, es decir, cuando x vale 0 nos queda acá una circunferencia cortando, ¿sí? Va a quedar allí una circunferencia. Cuando x vale 1, bueno, vamos a poder pasar el x a restar. ¿Hasta dónde puedo tomar valores? Voy a poder tomar valores hasta cuando x valga 6. ¿Por qué? Porque si x vale 6, me queda lo siguiente. Más z cuadrado. Es decir, realmente me va a quedar y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Y esto va a ser solamente un punto. Es decir, por acá cuando, no sé, cuando x valga 6, tenemos un punto. Tenemos un punto. Cuando x tome valores negativos, entonces, de hecho no hay problema, porque si x es negativo, por ejemplo, menos 6, pasará al otro lado a sumar, y todo este menos y cuadrado más z cuadrado pasa al otro lado a sumar, y queda ahí la ecuación de una circunferencia. No hay mucho inconveniente con esto, cuando x sea negativo. Positivo solamente puede tomar valores hasta 6.
Y de hecho, cuando x vale 0, tenemos acá un radio raíz de menos 6. Es decir, esto será un paraboloide que abrirá a lo largo de x y va algo así. ¿Sí? Algo así. Va a ir algo así. Entonces por acá se va a cortar acá con el cono, ¿vale? Se va a cortar ahí con el cono. Y el sólido será lo que queda dentro del paraboloide y dentro del cono. ¿Sí? Algo por el estilo. Bueno, acá podríamos hacer esto, tal vez si lo hacemos así, ¿eh? Yo creo que puede ir bien de pronto la escala. Podrían también ustedes escoger, si de pronto quieren que este eje, el que normalmente es Y, hacer aquí el X, por aquí hacer Z, ojo, este sería menos Y, ¿vale? Es decir, el Y se ubicaría hacia allá, hacia allá se ubicaría el eje Y. Entonces podríamos hacerlo así. No sé si quieren que hagamos con una rotación de ejes donde tal vez nos permita ver un poco mejor o lo hacemos con los ejes normales, en posición normal. ¿Cómo lo hacemos? Voten ahí por el chat. Porque algo que nos va a interesar acá bastante, muchachos, es que podamos identificar cuál es la curva de intersección entre estas dos superficies para poder delimitar bien lo que viene siendo la gráfica. ¿Quieren que lo hagamos con ejes normales, con una posición tradicional? Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Acá vamos a poner entonces X, por acá ponemos Y. Y entonces veamos, hagamos esto un poquito más o menos a escala. Tenemos por acá 2, 3, 4, 5, 6. Vale, tenemos acá 6. X aquí vale 6. Y cuando vale 0, entonces eso toma valor raíz de 6. Raíz de 6 es más que 2, pero menos que 4. Es 2.44. Como 2.45. Bueno, por acá entonces tendríamos 1, por acá 2, por acá tal vez estaría. Bien. Por aquí tal vez estaría lo que viene siendo el paraboloide. Acá esta parte, así. Y bueno, por aquí vamos a hacer la parte negativa del eje Z. Entonces, bueno, más o menos está en una distancia. Por acá más o menos unos 2. Bueno, como por acá. Como por acá. Tenemos, por ahí estará nuestro paraboloide. Por aquí, como 2, 4, como por acá. Tenemos entonces esta parte que abre hacia allá. Esto es una circunferencia, ¿bien? Esto es una circunferencia de centro 0. Bueno, ustedes ahí dibújenlo tal vez con un poco mejor de pulso. Tiene radio raíz de 6 acá en esta parte. Y bueno, hacia la parte de allá se prolonga igual. Acá solamente voy a dibujar esto un poco mejor. Solamente voy a dibujar lo que queda en el primer octante. Bueno, lo que se ve como en el primer octante y en el octante de abajo. Esto sería esa parte del paraboloide. Por supuesto que abre también hacia la parte negativa de Y, ¿no? O sea, ahí también hay una partecita. Por ahí tengo el paraboloide y ahora vamos a dibujar lo que corresponde al cono. Entonces, vale, en el cono arranca del origen. El cono arranca del origen y veamos la ecuación del cono. La ecuación del cono es simplemente así. Es decir, por ejemplo, si X toma valor 4, cuando X vale 4, ¿cuánto es el radio de la circunferencia que se genera? Es de radio 2.
Es decir, para 1, 2, 3, 4, acá para este valor, tenemos una circunferencia de radio 2. Por acá, 1, 2. Más o menos algo así. Acá vamos a tener esta circunferencia. Recuerda que solo estoy dibujando lo del primer octante y lo del octante de abajo, para que podamos ver un poco lo que viene siendo la geometría de esto que está quedando aquí. Acá tenemos esta parte. Por acá esta parte tal vez no se ve, la ponemos punteada. Por acá esta parte sí, sí se alcanza a ver. Así. Bueno, ahí más o menos. Más o menos ahí tenemos la idea. Y se prolonga de esa manera el cono. Ahora la pregunta. Hay muchas cosas que no la vamos a poder hacer gráficamente. No la vamos a poder hacer gráficamente. Tenemos que hacer de manera analítica. Primera pregunta. ¿En dónde se cortan esas dos superficies? ¿En qué curva se cortan estas dos superficies? Bueno, voy a borrar un poco, no tanto lo que está por acá, sino más bien acá estas cuentas. Por un lado tenemos estas dos superficies. Entonces, ¿en dónde se cortan estas dos superficies? Veamos. Igualamos simplemente mediante X, ¿no? Entonces, igualando, mediante X nos queda la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado igual a ¿qué? A ver. Igual a 6 menos Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Acá igualamos mediante esto. Nos queda esta curva, esta es la curva de intersección. Esta curva ya vamos a ver para qué nos va a interesar. A ver, algo que podríamos hacer aquí de pronto, no sé si tal vez nos permita hacer mejores cuentas. Vamos a elevar todo al cuadrado, de manera que acá nos queda y cuadrado más z cuadrado igual. El cuadrado de esto es 36 menos el doble producto, es decir, 12 y cuadrado más z cuadrado más el cuadrado del segundo, que sería todo esto, que sería ¿quién? Bueno, de momento vamos a escribirlo así, y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Escribimos todo de un solo lado, queda y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y bueno, acá nos queda una vez, pasamos el menos, pasamos esto al otro lado a restar, queda entonces menos 13 veces y cuadrado más z cuadrado más 36 igual a 0. ¿Vale? Esa será la curva de intersección. Acá podríamos tal vez hacer algunas cuentas y junto con esas cuentas podríamos escribir un polinomio de grado 4 en las variables y y z. Pero bueno, de momento vamos a ver si eso lo vamos a necesitar o no. ¿Cómo planteamos entonces? Voy a borrar por acá un poco, o bueno, voy a mejor a remarcar acá con azul cómo va quedando eh, más o menos nuestro sólido. Bien, nuestro sólido quedará algo de este estilo. Acá, bueno, tendrá una curva de corte, no sé si es precisamente esta. Voy a dibujar esto así y queda así, ¿sí? Queda esto así. Más o menos, imaginen como un cono de helado, ¿no? Y en la parte de arriba, pues, tenemos un paraboloide que mira hacia abajo.
o bueno, que mira hacia la parte de atrás. Bueno, ¿cómo plantear esto? Quiero el volumen. El volumen es la integral triple ¿de qué? Del diferencial de volumen. Es decir, lo que necesito es acotar X, Y, Z. Pero observen, a ver muchachos. Acá tengo tres opciones y vamos a pintar los tres panoramas para que ustedes se den cuenta. Si yo proyecto todo este sólido sobre el plano XY, proyecto todo este sólido sobre el plano XY, bueno, esto se va a ver algo de este estilo. Tenemos por acá el eje X. Por acá tenemos entonces la parte del cono, ¿cierto? La parte del cono. Y por acá tenemos la parte de la parábola. Voy a dibujar algo así. ¿Sí? Esto va a ser proyectado en el plano XY, lo que viene siendo el sólido. Bueno, y si ustedes observan, tal vez voy a dibujar los tres y ustedes mismos quiero que me digan cuál podría ser el inconveniente para acotar una u otra variable, o si todas se pueden acotar de una manera sencilla. A ver, si proyectamos ahora sobre el plano XZ, voy a proyectar ahora sobre el plano XZ. Bien, tengo acá el plano XZ, voy a poner la parte positiva de X hacia acá. Voy a poner el eje Z aquí hacia arriba. Bien, de manera que acá queda menos X. La parte de la derecha es la parte negativa. Y por lo tanto nos queda una forma similar a esta, ¿no? Por acá tendríamos la parte del cono hasta un punto y luego tendríamos la parte de la parábola. Bueno, eso sería en el plano XZ. Ahora finalmente veamos en el plano YZ. ¿Qué queda en el plano YZ, muchachos? ¿Qué queda? Vean ustedes más o menos qué dibujan. Tengan en cuenta que como es el sólido, la región, pues es toda esta parte que está acá para el plano XY, para el plano XZ. ¿Qué dibujarían ustedes para la proyección de ese sólido acotado en el plano YZ? ¿Qué dibujarían? A ver. Como un círculo, ¿cierto? Como una circunferencia. Bueno, eso está bien. A ver. Ahorita vamos a entrar un poquito con el tema de los detalles. Por acá, bueno. Tenemos más o menos una circunferencia. Bueno, ustedes ahí. Y eso sería lo que se vería en la proyección. Si ustedes observan las tres figuras, ¿cuál dirían ustedes en cuál de esas tres creen que es más fácil acotar las tres variables? ¿En cuál de esas? ¿En cuál? A ver, el problema acá, les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo quiero acotar X en el primer caso, voy a escribir por acá algo así rápidamente. X lo haríamos de 0 a 6, ¿cierto? Hasta acá corta en 6. Y de dónde a dónde iría. Y iría desde esta parte más baja, ojo ahí, desde esta parte más baja, que sería esta partecita de acá, de la intersección entre las dos curvas, ¿sí? Hasta la parte más alta. Pero de hecho, si lo acotamos así, hay problemas allí, porque quedaría de hecho un rectángulo. Pero sí debemos partir esto en dos partes, observe. Tendría que dividir todo esto en dos regiones, acá una región 1 y acá una región 2. ¿Por qué? Porque en la región 1 va entre esta recta que está acá y esta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y para la región 2
Aquí es donde hay un problema. Aquí es donde se encuentra un problema. ¿Por qué? Porque la curva por la parte inferior es la misma curva por la parte superior. Bueno, yo de ahí podría de pronto podría despejar y en términos de z, que como están viendo acá, no sé si sea fácil despejar y en términos de z, tendría uno que hacer las cuentas para escribir eso. Bueno, de hecho tendría que hacerlo a partir de lo que está acá en términos de x, perdón, acá en esto. Tendríamos que escribirlo, es decir, cuando yo proyecto sobre el plano XY, lo que estoy haciendo, de hecho, es haciendo z igual a 0. Pero bueno, si hago z igual a 0, observen, si hago z igual a 0, me quedo con x igual a 6 menos y cuadrado, y ahora despejamos y. Es decir, y cuadrado es igual, o bueno, y es más o menos la raíz de 6 menos x. ¿De acuerdo? Entonces acá tendría que ir entre menos la raíz, por acá. Y tendría que ir entre menos la raíz de 6 menos x hasta la raíz de 6, por acá la raíz de 6 menos x. Bueno, y ahora para z, ¿cómo acotamos z? Z tendría que ir entonces, partir toda esta superficie por el plano XY, partirla así, toda la superficie usando el plano XY, y tendría que describir toda la superficie de la parte de abajo y describir la superficie de la parte de arriba. Pero de hecho la superficie en la parte de abajo no la puedo escribir de una manera única. ¿Por qué? Porque tengo que dividirla también en dos partes. Una que es la que está acotada por el paraboloide y otra que es lo que corresponde al cono. Es decir, que si yo tomo la proyección en el plano XY, tendría que dividir la región en el plano XY en dos regiones, R1 y R2. Pero a la vez la superficie tendría que trabajarla con también dos regiones respectivamente. Es decir, sobre R1, Z varía de una forma, acotada en la parte de abajo por lo que es menos el cono y en la parte de arriba por lo que sería esa parte del cono. Y en R2, de una forma similar. Finalmente todo esto quedaría con dos integrales triples. Pero hay bastante trabajo que hacer aquí. Hay bastante trabajo que hacer aquí. Porque bueno, cuando ahora sí miro la superficie en la parte de arriba, por ejemplo del cono, entonces sí necesito despejar de la ecuación del cono, despejar z, y de ahí agrupar para una parte y para la otra, bueno, el cono, y del paraboloide lo propio, ¿no? Eso que estamos mirando ocurre también para el plano XZ. En el plano XZ, cuando proyecto eso sobre el plano XZ, tengo igual dos inconvenientes. La región en el plano XZ tiene que dividirse en dos partes para poder describir esto perfectamente, y finalmente van a terminar calculando dos integrales triples. Pero cuando hacemos la proyección en el plano YZ, ¿qué pasa? Que ahí ya no necesitamos nada más sino esta región. Es una sola región, es una circunferencia. Es una sola circunferencia. Y bueno, cuando tenemos esa circunferencia, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de esa circunferencia? ¿Cierto? ¿Cuál es la ecuación de esa circunferencia? Y de hecho, para hallar la ecuación de esa circunferencia está en las variables x cuadrado y y cuadrado. Tenemos ahora sí que trabajar con esta expresión para hallar la ecuación de esa circunferencia. Algo que podemos hacer pensando un poco en lo que será como tal la integral triple, podríamos usar coordenadas polares para el plano YZ. Si usamos coordenadas polares para el plano YZ, tal vez acá no necesitamos hacer muchas más cuentas. ¿Sí? A ver, vamos a plantear esta integral triple en coordenadas rectangulares. ¿Vale? En coordenadas rectangulares, y luego entonces planteamos en coordenadas polares. Para esta tercera región, para esta tercera forma,
Necesito la ecuación de esa circunferencia. ¿Cómo hago para establecer la ecuación de esa circunferencia? ¿Qué dicen ustedes? Porque acá igual va a quedar un polinomio de grado 4, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Igual va a quedar un polinomio de grado 4. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo extraer a partir de esto la ecuación de una circunferencia? Hay que hacer cuentas, ¿no? Hay que hacer cuentas a partir de esto. A ver, algo que podemos ver en esta otra forma es lo siguiente. ¿Cómo poder acotar ahora X? Bueno, X sí va a ser fácil de acotar. ¿Por qué? X entre quién y quién está acotado. ¿Entre quién y quién está acotado X? X, si ustedes miran el dibujo, por la parte inferior va a estar acotada por el cono. Por la parte inferior va a estar acotada por el cono. Es decir, el cono en la parte inferior, ¿cómo es la ecuación del cono? Va a ser la raíz de y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Y por la parte superior va a estar acotada por ¿quién? Va a estar acotada por el paraboloide, que es 6 menos y cuadrado más z cuadrado. Acá hay un inconveniente y es que aunque esto sea una circunferencia, bueno, de hecho no sé si, bueno, sí va a ser una circunferencia porque el cono es circular también y el cono y el paraboloide ambos son circulares, pero acá pues habrá que hacer varias cuentas para lo que es la ecuación de la circunferencia. Entonces el consejo para esto es utilizar coordenadas polares. Pero claro, para usar coordenadas polares acá, vamos a ver entonces la ecuación de intersección, qué forma tiene. Veamos entonces. Si nosotros usamos coordenadas polares en el plano y, z, pues entonces ahora y es ¿quién? Es r coseno de teta y z es r seno de teta, así tal cual está. ¿Qué relación tenemos? Que x y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado. Dicho esto, ¿cómo queda la ecuación de intersección? Nos queda r cuadrado, ¿cierto? Que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Al cuadrado queda r a la 4 menos 13 r cuadrado igual a ¿qué? Bueno, más 36 igual a 0. ¿Sí? Acá tenemos esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática, eh, ¿qué podemos hacer con esta ecuación cuadrática? Bueno, voy a factorizar básicamente esto. Y para factorizar esto voy a introducir una nueva variable. Voy a llamar n a r cuadrado. De manera que si yo hago eso, me queda n cuadrado menos 13n más 36 igual a 0. Y vean ustedes ahí en su calculadora cuáles son las raíces de ese polinomio. Tenemos, bueno, 1 menos 13 y 36. Uno es 9 y el otro es 4, ¿cierto? 9 y 4. Es decir, que o bien n es igual a 9 o bien n
es igual a 4. O n es igual a 9 o n es igual a 4. A ver, 1, 13 y 36. Eso. Eso es. Entonces nos devolvemos. Nos devolvemos y ahora veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? O bien, n es igual a 9, por lo tanto r cuadrado es igual a 9. Tengan en cuenta que r es la distancia al polo y por lo tanto r sería igual a 3. O, o n sería igual a 4 y por lo tanto r cuadrado sería igual a 4 y r sería 2. Y r sería 2. ¿Cuál de las dos será la curva de intersección? ¿Cuál de las dos será la curva de intersección? ¿3 o 2? Si nosotros miramos el paraboloide arranca por acá desde 0, va aumentando los cortes transversales van aumentando su radio y cuando pasa por el plano YZ, tiene un radio raíz de 6 que es 2.44 según vimos. Por lo tanto, el radio de esa curva de intersección debería ser 2, no puede ser 3. Porque si no quiere decir que el paraboloide va aumentando su radio a medida que recorre el eje X en la parte negativa, va aumentando su radio y luego lo disminuye. No tiene sentido. Entonces esta será la curva de corte, R igual 2. Dicho esto, ahora es muy sencillo poder acotar R, ojo, ya no voy a acotar X, perdón, Y y Z, sino voy a acotar R y teta. ¿Bien? R y teta. Entonces acá acotando R y teta, tenemos lo siguiente. R varía entre 0 y 2 y teta va a variar entre 0 y 2pi. ¿Sí? Va a variar entre 0 y 2pi. Bueno, o podríamos poner también esto que está variando entre menos pi. Acá vamos a ponerle abierto en menos pi y lo cerramos en pi. Así. Claro, una primera versión es esta, pero de hecho esta primera versión no es la que vamos a utilizar para acotar nuestra integral triple. ¿Cuál es esa primera versión? En X también tenemos que acá usar coordenadas polares. Véanlo aquí. Ya sabemos que y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado. Es decir, X va entre r, ¿cierto? Y 6 menos r. Y bueno, r va entre 0 y 2 y teta va entre menos pi y pi. O bueno, podríamos ponerlo entre 0 y 2pi. Bueno, acá abierto. Puede ser que para las cuentas no importe si está abierto o está cerrado, pero si lo ponemos cerrado hay problemas para la representación. Entonces ahora sí, el volumen, ¿quién será? El volumen será la integral triple y observen cómo vamos a organizar esto. Acá vamos a tener el diferencial de volumen, pero ojo, ese diferencial de volumen, como está en polares, entonces va a tener una R, ¿bien? Va a tener una R, que es de las coordenadas polares, y acá, primero, X va a variar en términos de R, ¿bien? Entonces X está variando en términos de R, acá vamos a poner de X. Ahora, R, cuando yo integre con respecto a X y evalúe en R, me queda una función que depende de R en esta primera integral. Ahora sí, R va a variar entre 0 y 2, ponemos acá de R, y teta va a variar entre menos pi y pi, y acá entonces ponemos de teta. Bien. Bueno, este ejemplo tiene varias cosas que ver, muchachos. Y acá al principio, pues, me gustaría que tratáramos de ver cómo plantear el problema.
de ver qué pasa si intento plantear el problema de una forma o de otra, qué dificultades tiene, porque bueno, yo podría simplemente decir, bueno, este tal cual está, voy a hacer una proyección en el plano YZ, eso lo voy a parametrizar por polares y pum, lo hago. Tal vez usted en casa se estará preguntando, bueno, pero ¿por qué lo está haciendo así, no de otra forma? Entonces, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Quiero mostrar todas las formas de proyectar esa región, ¿cierto? De proyectar lo que viene siendo en el plano XY, que sale una especie de cono de lado, en el plano XZ sale más o menos lo mismo, y tendría que separar eso en varias regiones de integración, y finalmente en el plano YZ, que si bien la región de integración es una circunferencia, para tratar con esa circunferencia, dada la forma que tiene la ecuación de intersección, pues es mucho más cómodo trabajarlo por coordenadas polares. Es más cómodo trabajarlo por coordenadas polares según lo que estamos viendo acá. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Ya lo que queda es, bueno, hacer las cuentas. A ver, acá hay alguna pregunta. ¿Me podrías el favor de subir el tablero? Ah, claro, el grupo de WhatsApp, sí. Bueno, vamos a mirar acá en el PDF, a ver qué hicieron. A ver, es este ejercicio. Bueno, por acá, inicialmente, vamos a ver. Inicial, sustituir y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado bueno, en y cuadrado nos queda esta ecuación, ¿cierto? Nos queda esta ecuación. Así las dos superficies se intersectan en el plano x igual a 2. Eso. La proyección sobre el plano YZ de la curva de intersección, bueno, es esta circunferencia. Observen, según esto, allá donde nosotros teníamos la cuenta de y cuadrado más z cuadrado al cuadrado, todo eso ahí, se pueden hacer cuentas allí para simplificarlo hasta llegar a y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Al utilizar la simetría, perdón, y referirnos a esa figura que está allá, bueno, en el plano YZ, nos queda la siguiente integral. Acá van a usar simetría. Ah, perdón, esta no. Esta, observen. Acá tenemos la curva, lo que viene siendo esta superficie para el paraboloide, la superficie para el cono, y lo que viene siendo esta intersección, perdón, esta proyección, ¿cierto? En el plano YZ. Me dice, si bien la evaluación de esta integral es directa, sin duda resulta descuidada, entre comillas. Regresaremos a esta integral en la siguiente sección, bueno, después de ver integrales triples en otros sistemas de coordenadas. Bueno, realmente no es que se vea mucha cosa diferente. Allá lo que se va a ver es que esto, esto se va a trabajar por ejemplo, por coordenadas polares. Y claro, acá porque dices que es algo descuidada. Porque si uno empieza a hacer estas integrales van a salir un poco trabajosas. Sobre todo observen cómo se está acotando acá lo que viene siendo x, ¿cierto? En nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos 6 menos r cuadrado. Y en la parte de abajo simplemente tenemos r. A ver, esperen, nosotros tenemos 6 menos r o r cuadrado. Y si no, hay que hacer alguna corrección por acá. Bueno, vamos a borrar acá estos dibujos.
Veamos qué hicimos acá. Bueno, esto es, sí, esto es 6 menos r cuadrado. Bueno, ahí corrigen eso. Esto es 6 menos r cuadrado y acá también. Listo. Pero esta integral, si ustedes la observan, esta integral tiene una mejor pinta, tiene mucho mejor pinta que esta integral que está acá, ¿cierto? Acá tal vez en la primera integral no hay problema, para la segunda por ahí habrá que hacer algo de sustitución trigonométrica, tiene por ahí como apariencia de usarse una sustitución trigonométrica con z, y bueno, ahí hay bastantes cosas que ver, ¿no? Bueno, acá lo que están haciendo básicamente es plantear la integral, precisamente porque hay varias de las integrales que surgen acá que no es nada cómodo trabajar como una integral triple propiamente definida. Bueno, a ver, acá parece que, bueno, esta sí que la resuelven. Esta sí que la resuelven. Pero bueno, vamos a un ejercicio entonces, vamos a la parte de ejercicios. Algunas, bueno, va a decir simplemente plantéela, y precisamente es porque la integral puede ser compleja. A ver, acá hay algunos, miremos la tipología de ejercicios. Tenemos ejercicios en los cuales hay que resolver integrales triples, como una integral iterada, ¿vale? El problema 9 y el 11 están, el 9 y el 10 están un poco mejor. A ver, y ahorita hacemos alguno de centro de masa. El 9, por ejemplo, el 9, vamos a recortarlo y lo resolvemos. Y ahora planteamos entonces también, solamente me interesa por ahora que planteemos bien las integrales. Como les dije yo en alguna oportunidad, acá algo muy importante, muchachos, es plantear bien las integrales. Ya después resolverlas, en teoría es más o menos tema de cálculo 2, ¿no? Bueno, ya sobre la práctica pues salen algunas integrales bien interesantes cuando se quiere resolver. Vamos a plantear esto. Ahora planteamos unas integrales para un problema. Quiero que la planteemos y vemos la complejidad de resolverla de manera rectangular. Bueno, en este problema nos pide calcular la integral triple sobre la región D de z de b. Dice donde D es la región que está delimitada. Dice, acá tenemos entonces primer octante. Está en el primer octante acotado por y igual a x, y igual a x menos 2, y igual a 1, y igual a 3, z igual a 0 y z igual a 5. A ver, que esto parece más o menos, no sé, como si nosotros vemos y igual a x, y igual a x menos 2, son rectas paralelas. Y igual a 1, y igual a un tercio, a 3, eso genera más o menos un cuadrilátero. Y si lo acotan entre z igual 0 y z igual 5, nos queda más o menos una especie de caja. No es precisamente un paralelepípedo, es más bien un prisma. Pero bueno, vamos a ver cómo nos queda este dibujo. Bueno, por acá tenemos esto. Algo así, por ahí va. Bien, primero tenemos y igual a x. A ver, yo quiero hacer aquí también una representación en el plano XY para que nos hagamos una mejor idea. A ver, por acá nos vamos a hacer una mejor idea. Tenemos y igual a x y bueno, la recta y igual a x, visto en el primer octante, entonces me interesa acá básicamente el primer cuadrante. Tengo acá la recta y igual a x y luego tengo y igual a x, por acá tendré menos 1, por acá tendré menos 2
Entonces, a partir de esta, tenemos más o menos esta recta y igual a x menos 2. Tengo por otro lado y igual a 1. Voy a prolongar esta recta un poco más. Esta tal vez la voy a prolongar también un poco más. Tengo por aquí y igual a 1. Acá esto es menos 2. Y y igual a 3. Bueno, tenemos por acá 2, 3. Entonces, por acá tenemos más o menos esta recta, y igual a 1, y tenemos más o menos esta otra recta, y igual a 3. Bueno, sobre el plano XY, tenemos ahí entonces un cuadrilátero. Bien, tenemos un cuadrilátero, este cuadrilátero que está quedando acá. Y ahora piensen que esto está acotado entre z igual 0, que es el plano XY, acá el plano XY, y z igual a 5. A ver, z igual a 5, tenemos por acá 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos ahí z igual a 5, y bueno, vamos a graficar un poco esto. Acá, para que se vea. Bien, tenemos y por aquí más o menos así, tenemos la recta y igual a x. Ahora tenemos a la recta y igual a x menos 2. Acá no lo voy a hacer a escala, solamente quiero hacer un bosquejo de lo que viene siendo esta caja. Más o menos algo por aquí es lo que se va a ver. Y bien, por acá tenemos entonces, eh, perdón, no, esto va hacia el otro lado. Esta va hacia este lado. Porque corta en x igual a 2 también, ¿no? Como vamos acá un poco la inclinación, algo por este estilo. Por acá en y igual a 1, tenemos entonces para y igual a 1, algo por acá. Bueno, esto más o menos debe ir. Bueno, para ustedes es un poco más fácil. Por acá tenemos igual a 3. Algo aquí está. Bueno, entre 0 y 5. Bueno, tenemos entonces acá este punto. Este punto que lo vamos a subir aquí 5 unidades. Vamos a subir acá 5 unidades. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Por acá estará este punto. Tenemos acá 2, 8, 10. Por acá estará el otro punto. Tenemos más o menos por aquí. Y bueno, el último. Por acá tenemos esto. Bueno, ahí más o menos. Por acá vamos a tener entonces esta parte de arriba. Entonces ahí en casa, bueno, lo pueden hacer con una regla, tal vez con una buena escala. Pero básicamente la idea es que lo que queda es esto que está aquí. Una especie de cajita. No pueden pensar en ella como una cajita que está un poco aplanada, ¿no? Bueno, vamos a calcular entonces esta integral. Visto lo que está aquí y visto también lo que está en la región del plano XY, esta región que se encuentra acá, a ver, podríamos encontrar los puntos de intersección. Este punto de intersección dada la ecuación, esto es el punto 1,1, ¿cierto? Se encuentra en la recta y igual a x, altura y igual a 1. Este entonces será el 3,3. Bueno, voy a hallar las coordenadas de los puntos para ver cómo quieren que... Bueno, y si y vale 3, si y vale 3, ¿cuánto vale x? X vale 5. Este punto es el
el 5,3, 5,3, y este punto si y vale 1, si y vale 1, ¿cuánto vale x? X vale 3. Bueno, este será el 1,3. Ahí tenemos el 1,3. Es decir, a partir de esto, x entre quién y quién va variando. X va a ir variando, por ejemplo, si vemos esto como una región, podemos verlo como una región tipo 1 o como una región tipo 2, pero acá hay que tener cuidado. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo lo quiero ver como una región tipo 1, es decir, X variando entre constantes, tengan en cuenta que Y no todo el tiempo va variando entre las mismas dos funciones. Bueno, y acá importante esto de los puntos, ¿por qué, muchachos? Si ustedes miran este punto de coordenadas 3, 3 y este punto de coordenadas 1, 3, quiere decir que esto debe subir aquí en vertical, que aquí no nos quedó en la gráfica, pero bueno, usted ahí en casa con una reglita sí debe verse en vertical. Es decir, que realmente necesito dividirlo en dos regiones. ¿Por qué es importante los puntos? A ver, voy a hacer acá una especie de esquema. eh, y piensen que esto es algo, por ejemplo, así, que va entre estos puntos. Si yo quiero ver esto como una región tipo 1, entonces acá proyecto esto para ver el valor de x, llamemos esto a esto llamémoslo b, y por lo tanto x estaría variando entre a y b. Pero ¿qué pasa? Que y entre quién y quién está variando. Claro, si yo miro esto hacia arriba, entonces acá necesito dividir esto en una región R1, en una región R2 y en una región R3. Es decir, de hecho necesito acá algún punto C, necesito acá algún punto D, y de hecho esto no me va a servir para nada. ¿Por qué? Porque toda la región de integración debo dividirla en tres regiones. X variando entre A y entre C, para que ahora sí llevaría entre esta ecuación y esta de acá, ¿sí? Ahora X variando entre C y D, para que Y varíe entre la ecuación de esta recta y esta de acá, y luego X variando entre D y B, para que nuevamente Y varíe entre esta de acá y esta de acá. Con eso hay que tener mucho cuidado, por eso es importante lo que está haciendo con los puntos, hallando las coordenadas de los puntos para ver en cuántas regiones debo dividir toda mi región de integración. Acá debo dividirla en dos regiones tipo 1. Entonces voy a ir X variando entre 1 y, ¿acá qué valor toma X? 3. Esto va a ser para la región 1. X variando entre 1 y 3. ¿Y Y entre quién y quién varía? Por la parte de abajo tenemos la recta constante 1, ¿cierto? Y por la parte de arriba tenemos la recta y igual a x. Ahora, para la región 2, ojo, la región 2. La región 2 es esta que voy a colorear acá en azul. Esta es la región 2. Esta región 2, vista como una región tipo 1, entonces x varía entre 3 y 5, ¿cierto? Miren la primera componente de este último punto. ¿Y y entre quién y quién varía? Y entre quién y quién varía. Entonces y va a variar entre esta recta, que es la recta y igual a x menos 2. Entonces por el extremo izquierdo x menos 2. Y entre esta otra recta constante que es y igual a 3. Tenemos acá entonces y igual a 3. Y ahora z entre quién y quién varía. En ambos casos, z varía entre 0 y 5. ¿Sí? Z varía entre 0 y 5. Es decir, que toda esa integral triple que nos pedía, la integral triple sobre la región de z de b, es igual a ¿qué? A la integral triple tengo que dividirla entonces en la suma de dos integrales triples, ¿de acuerdo? Acá z, y ojo. Entonces, primero, algo importante es que y depende de x, entonces primero va la integral con respecto a y.
Podríamos poner por aquí, por ejemplo, la integral con respecto a y, es decir, x menos 2, bueno, vamos con la región 1. Y varía entre 1 y x. X varía entre 1 y 3, ¿cierto? Y z varía entre 0 y 5. Entonces acá va a ir de y, de x, de z. Más, miremos ahora esta otra integral para la segunda región. Para la segunda región. Para la segunda región, bueno, acá tenemos nuevamente z. Y está variando entre x menos 2 y 3. Esto con respecto a y. X está variando entre 3 y 5. Esto con respecto a x. Y z está variando entre 0 y 5. Esto con respecto a z. Y ya está. Ahora lo que queda es hacer las cuentas, ver cuánto da cada una de esas integrales. Ver cuánto da cada una de esas integrales y bueno, mientras de pronto van pensando en preguntas, por si tienen preguntas, bueno, voy a resolver esa integral triple de manera iterada. Acá va a ir de 1 a 3. Z es constante, estoy integrando con respecto a y, entonces tengo y evaluado entre 1 y x por dx de z, ¿vale? Voy haciendo la otra de una vez, de 0 a 5, integral de 3 a 5, y acá tengo entonces z, la integral de esto es y evaluado entre x menos 2 y 3 por dx de z. Bueno, acá ¿cuánto da esto? Tenemos acá la integral de 0 a 5, voy a ir subiendo esto, integral de 1 a 3, y acá nos queda x, z por x menos z. Bien, evaluado en 1, queda entonces menos z por dx de z. A ver, vamos a seguir con esta para que de pronto no nos perdamos acá el hilo. Y ahorita vamos haciendo la otra. Acá integramos con respecto a x. Integral con respecto a x nos queda z por x cuadrado medios menos zx evaluado, ¿cierto? Entre 1 y 3. Y esto por dz. ¿Cuánto da todo esto? Bueno, esto va a ser 0 a 5. Acá puedo sacar de hecho incluso un factor común z, ¿cierto? Y me queda x cuadrado medios evaluado en 3, nos queda 9 medios menos 3 menos evaluado en 1 nos queda menos 1 medio más 1, ¿cierto? Por dz. Ahorita nos devolvemos para la otra integral. Es decir, acá esto nos queda 9 medios menos 1 medio es 8 medios, lo cual es 4. 4 menos 3 es 1, más 1 es 2. A ver, si mis cuentas no van mal, acá iríamos en 2z. Integral de 0 a 5 de 2z. Y esto sería simplemente, la integral es z cuadrado evaluado entre 0 y 5. Bueno, acá no le pongamos el igual. Es decir, esto será simplemente 25. Bueno, vamos a devolvernos a la otra integral. ¿Dónde la llevábamos? Evaluando esto, a ver, integramos entre 3 y 5. Integramos con respecto a x, con respecto a y nos dio esto. Ahora evaluado, nos queda z factor de ¿quién? De 3 menos x menos 2. Esto por dx de z. A ver, aquí adentro nos queda lo siguiente. Esto que es 3 menos x menos 2 será 3 menos x más 2. Es decir, va a quedar 5 menos x. ¿Vale? 5 menos x. Ahora seguimos integrando. Integramos con respecto a x. Integramos con respecto a x, bueno, 0 acá. Voy a dejar el z quieto, constante. La integral de 5 con respecto a x será 5x y acá menos x cuadrado medios. Esto evaluado entre 3 y 5 por dz.
más entonces integral de 0 a 5 z y evaluamos esto. Acá vamos a tener 25 menos 25 medios menos, evaluado en 3, tenemos 15 más 9 medios. Y esto por dz. Y bueno, por acá, ¿qué queda? De 0 a 5, z. Y bueno, tenemos 25 menos 15 es 10, ¿correcto? 10. Y por otro lado tenemos 20 menos 25 más 9, eso es menos 16. Menos 16 dividido en 2 es 8. 8 negativo quedará, queda 10 menos 8. Según las cuentas, esto va a ser 2. Voy a poner ahí. Voy a poner, no sé cómo, bueno, a veces mi 2 se parece al Z, pero al Z siempre le pongo la barra esta cruzada. Creo que ahí no se confunde. Y bueno, nuevamente, ¿esto qué será? Esto será eh, Z cuadrado, así, que bueno, yo la verdad me lo esperaba que diera esto mismo. Y bueno, esto va a ser 25, es decir, todo esto da 50. Y a ver, ¿por qué podía esperar que diera lo mismo? Puedo esperar que dé lo mismo porque eh, básicamente acá estoy calculando esa integral triple y esa integral triple va a ser simétrica con respecto a la región. Y de hecho, más o menos la región es algo de este estilo. Bueno, imagínense la región que nosotros obtuvimos, ¿no? Más o menos algo así, pero algo así. A ver, a lo que quiero llegar es que esta parte de acá tiene la misma cantidad de área que esta parte de acá. Y resulta que no siempre ocurre esto que estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? La integral triple es con respecto a z. Y básicamente z lo que está haciendo es poner la altura. Es decir, si yo tengo esta misma cantidad de área, si yo tengo esta misma cantidad de área, vamos a llamarle A1, y lo multiplico por una altura, que esa altura va a estar definida de 0 a 5, ¿bien? Me va a dar lo mismo que esta porque esta tiene la misma cantidad de área que A1. Es decir, de hecho este A1 va a ser A2 y por lo tanto sí podía esperarme que estas dos cosas dieran acá lo mismo. Pero bueno, esos son detalles ahí curiosos que podríamos percibir con respecto al resultado. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este ejercicio, muchachos. Bueno, a ver, por acá tenemos en el chat, creo que alguna pregunta. El profe viendo la gráfica como si fuera de tipo 2, ¿no queda mucho más corto todo? A ver, como tipo 2, eh, de todas formas tengo que dividirlo en dos regiones. Vamos a mirar a partir de acá de la región. Bueno, esto lo vamos a borrar porque finalmente esto era para un comentario. No era nada respecto al ejercicio, ¿cierto? Como una región tipo 2, x variaría entre 2 y quedaría simplemente como una sola integral triple, ¿no? A ver si lo planteamos como una tipo 2. Tipo 2 quiere decir que y va variando entre constantes. Es decir, y varía entre quién y quién. Y varía entre 1 y 3. X entre quién y quién varía. Acá no tengo que dividirlo en dos regiones, ¿cierto? La región, bueno, la parte inferior, X está acotado por la recta y igual a x, y por la parte superior tenemos la recta y igual a x menos 2, es decir, x es igual a y más 2. ¿Sí? Y ahora simplemente esa integral triple con respecto a d de z de b, ¿quién es? Entonces, bueno, z igual va a ir entre
0 y 5, entre 0 y 5, y vista entre 0 y 5, ¿cómo queda toda esta integral? A ver, acá x varía entre y más 2. Ya tenemos z de x. Y varía entre 1 y 3, tenemos acá de y z varía entre 0 y 5, quedaría de x. Quedaría como una sola integral triple, y ahí está. Y bueno, esa cantidad nos tiene que dar 50, la pueden resolver y debe dar lo mismo, ¿sí? Queda más corto, ¿sí? Queda más corto, aunque, bueno, uno tiene siempre varias formas de plantearlo, ¿no? Podría usted incluso tratar de establecer alguna proyección, por ejemplo, en el plano XY, perdón, en el plano YZ o XZ y hacer las cuentas también. Que algunos sean más fácil que otro al final de resolverlo, eso va a ser cierto, pero al menos quiero que veamos que podríamos plantearlo de varias formas. Ese planteamiento está bastante bien. Este otro planteamiento, quiero que prestemos atención cuando tenemos que dividir en regiones. Hay que ser muy cuidadoso cuando tenemos que dividir en regiones, porque en algunos casos sí se puede hacer con una sola integral, pero en algunos otros casos no. Hay que dividirlo en regiones y cuando tengamos que dividirlo en regiones, pues habrá que tener cuidado, ¿vale? Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio. Vamos a ir entonces aquí al PDF. Bueno, revisan ahí el resultado. Debería darnos 50. Vamos a ir aquí al PDF. Y bueno, quiero que planteemos, por ejemplo, acá los ejercicios como tal de centros de masa son ejercicios extensos dependiendo de lo que viene siendo la misma superficie, la densidad, etcétera. Me interesa que nosotros podamos plantear bien lo que son las integrales. Si podemos plantear bien esas integrales, con eso estaría bastante bien. De hecho, cuando ustedes estén en la industria, ya estén trabajando, y por ejemplo, ahora tiene un poco más de sentido, si usted quiere diseñar algo, ya no necesariamente es plano, pero suponga que es macizo, quiere diseñar algo macizo, no sé, el ala de, de pronto la hélice de un dron. Entonces quiere saber algo de esa hélice de ese dron, ¿cierto? Por ejemplo, si le interesa que el dron tenga máximo tanto peso y lo que es la parte eléctrica, esa parte mecánica también tiene ya unas componentes con cierto peso, entonces necesito ver cómo diseñarlo y qué materiales utilizar para que el dron pues precisamente tenga éxito al volar, ¿no? Si de pronto pongo un material muy pesado para los componentes que estoy utilizando, pues o no volará o será muy inestable al volar. Ahí vamos a estar interesados en plantear muy bien estas integrales, porque de hecho usted sobre la práctica lo que necesita es plantear bien las integrales. El cálculo de la integral lo puede hacer un software, pero el software tal vez no le va a decir, bueno, lo que usted tiene en la cabeza yo le voy a plantear la integral de esta manera. No. El software lo que va a decirle es, bueno, déme usted la integral, yo se la calculo, pero usted plantéela. Entonces, por eso vamos a centrar mucha atención en cómo plantear estas integrales. Y de hecho los ejercicios, si usted ve el 25 dice, encuentra el centro de masa, vamos a ver, tal vez es algo bastante sencillo. Luego dice, encuentra el centroide en una densidad constante. Hay unos que dicen simplemente, cuando pide hallar momentos de inercia, tal vez pide hallar solamente uno de los momentos de inercia, no pide hallarlos todos. O cuando se pide hallar la masa, perdón, el centro de masa, realmente a veces se pide hallar solamente la masa, en lo que viene siendo un examen, porque las cuentas sobre cualquier ejercicio pueden salir largas dependiendo de muchos factores. Uno de los factores es, por ejemplo, la densidad, otro de los factores
el sólido que se está acotando. Básicamente eso. Bueno, vamos a ver el 27. Veamos el 27, un problema más o menos interesante, según lo que se lee. Y pues bueno, vamos a ver. Como les digo, me interesa plantear bien las integrales. Muchas de estas integrales es posible que podamos plantearlas acá bastante fácil, pero resolverlas es otra historia, ¿bien? Y tal vez para resolverlas es mucho mejor resolverlas con lo que vamos a estudiar en la clase de mañana. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Dice, problema 27. Determine el centro de masa del sólido acotado por las gráficas de x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Entonces tenemos un sólido D acotado por las gráficas de x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Esto en el espacio que es. Díganme lo primero que, esta primera ecuación que es. Y igual a 0 y y igual a 3. Si la densidad en un punto P sobre el sólido es directamente proporcional a la distancia desde el plano XY. Bueno, dos preguntas. ¿Esto qué superficie es? Quiero que me digan. Y lo segundo que quiero que me digan es cómo plantear la densidad. Pueden escribir ahí al chat. Voy a cambiar estos dos. Pueden escribir ahí al chat. Lo primero que es, muchachos. Una circunferencia no es una circunferencia, ojo, en el espacio. En el espacio. ¿En el espacio qué es? Por acá tenemos alguna respuesta. Dicen, es una esfera, no es, Brian. Camilo dice un cilindro. Luisa, un cilindro. Es un cilindro. Es un cilindro circular recto que abre a lo largo de qué eje. A lo largo de qué eje abre. A lo largo del eje Y. Eso. Cilindro circular recto a lo largo del eje Y. Vamos a acotar eso entre Y igual a 0 y Y igual a 3. Es decir, vamos a cortar ese cilindro. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo escribo la densidad? Dice, la densidad es directamente proporcional a la distancia desde el plano XZ. ¿Cómo escribo la densidad? ¿Cómo es la densidad? Dice que la distancia, que la densidad es directamente proporcional a la distancia, ¿cierto? Desde el plano XZ. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna idea? La distancia sería una constante por Y, cada vez Y. La distancia, de nuevo, por favor, la distancia sería que una constante, ¿por qué? ¿Cómo la escribiría? Cada vez Y, ¿no, profe? Es Eso, directamente proporcional al plano XZ. La distancia desde el exactamente, origen plano XZ es Y. exactamente. Es decir, esta distancia será k veces y, ¿cierto? Es la distancia de un punto sobre este sólido hasta el plano XY. Ojo, esto porque el sólido está hacia la parte positiva del eje Y. Está hacia la parte positiva del eje Y. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá no dijera desde Y igual a 0 hasta Y igual a 3, sino, por ejemplo,
dijera desde y igual a menos 3 hasta y igual a 3. Entonces, la densidad descrita de la misma manera, es decir, si se describe la densidad como que es directamente proporcional a la distancia al plano XZ, entonces esto sería K veces valor absoluto de Y. ¿Bien? Si estuviera acotado, mejor dicho, si el sólido tuviera parte negativa también en Y. Si estuviera hacia la parte del semieje negativo de Y. ¿Sí está claro por qué o no? A ver, voy a dibujar aquí más o menos un pequeño esquema. Suponga que el sólido es, por ejemplo, todo esto. Es algo así, no sé, puede ser como una elipsoide, algo por el estilo, ¿vale? Entonces yo digo, y bueno, esto por acá, digamos, esta curva de acá es el corte con el plano XZ. Es decir, lo que dice esto básicamente es que hay una parte donde también hay componentes negativas en Y de puntos que estén sobre el sólido. Si yo quiero calcular la distancia de un punto que esté aquí, sobre que tenga componente positiva Y, entonces, ¿cómo es la distancia a el plano XZ? Simplemente esta distancia, ¿cierto? Esta distancia es para un punto XYZ, la distancia será precisamente Y. Pero para un punto que esté por acá, que también tenga componentes, bueno, vamos a ponerle por ejemplo ABC, donde B claramente es negativo, ¿cierto? Esta distancia, ¿quién será? No será B. ¿Será quién? Será menos B. Entonces ahí hay que tomar valor absoluto. Bueno, ese comentario ahí con respecto a la densidad. Entonces, bueno, la densidad será también un factor importante cuando queramos resolver problemas de, de centros de masa. Vamos a plantear las integrales del centro de masa. Y bueno, si ahora hacemos un esquema más o menos de lo que vamos a resolver, por acá tenemos, ¿cierto? Un cilindro circular recto entre 0 y 3. Voy a dibujar tal vez solamente lo del primer octante y lo demás lo voy a dibujar punteado. Por acá tenemos entonces nuestro cilindro entre 0 y 3, ¿vale? Dicho esto, eh, por ejemplo, algo que sería conveniente, digo yo, sería proyectar sobre el plano XZ. ¿Por qué? Porque si todo este sólido lo proyectamos sobre el plano XZ, ¿qué nos queda? Nos va a quedar una circunferencia de centro en el origen y radio 2. ¿Vale? Por acá, bueno, vamos a poner X acá para verlo de esta manera. ¿Sí? Aquí Z. Y esto es de radio 2. Por acá estará menos 2, por acá menos 2. Dada la forma del mismo cilindro, ¿no? A ver, ¿por qué resulta conveniente así? Porque si lo proyectamos sobre el plano XY, ¿cómo es la proyección? La proyección es un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? La proyección va a ser un rectángulo. Es decir, si proyectamos, voy a borrar esto porque realmente es para hacer el comentario. Si proyectamos sobre el plano XY, entonces esa proyección va a ser un rectángulo así. Pero ese rectángulo no es nada difícil de acotar para las variables, pero ahora vamos a tener que despejar z y tal vez plantear la integral no salga difícil, pero si pensamos en resolverla, bueno, tal vez por ahí sí hay cuentas que hacer, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces. Según esto, podemos ver que el área, acá esto es una circunferencia
Y por lo tanto, vamos a acotar esa circunferencia en coordenadas polares. O si quieren hacerlo de manera rectangular, tampoco hay mucho problema, porque tenemos x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Es decir, de acá despejamos z, y por un lado tenemos que z es igual a menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, de 4 menos x cuadrado, y por otro lado tenemos que z es igual a la raíz positiva, ¿cierto? 4 menos x cuadrado. Es decir, ¿cómo acotamos todo en este sólido? A ver, podemos hacerlo de varias maneras. Yo quiero mostrarles formas de plantear estas integrales triples. Que alguna forma sea más fácil que otra, sí, eso va a ser cierto, pero yo quiero mostrarles formas de plantear estas integrales triples. Una es haciendo una proyección acá, ¿cierto? Y para esto, z, a ver, termino de plantear esta forma y ya planteamos otra forma. De hecho, voy a querer plantearlo de tres formas. Visto esto así, x entre quién y quién iría. Mírenlo acá en la circunferencia. X iría entre menos 2 y 2, ¿cierto? Menos 2 por allá, 2 por acá. Z entre quién y quién iría. Z iría entre menos la raíz de 4 menos x al cuadrado, 4 menos x al cuadrado, y raíz de 4 menos x al cuadrado. Y finalmente y, es tal vez el más fácil de todo, al principio va entre 0 y 3. Dicho esto, bueno, podemos plantear simplemente las integrales, ¿no? Las integrales, por ejemplo, para la masa. La masa es la integral triple de la densidad, ¿vale? Entonces esto será la integral triple de la densidad. Vamos a poner aquí, bueno, de 0 a 3 en y, de menos 2 a 2 en x, y de menos 4 a, bueno, acá está en raíz, menos raíz de 4 menos x cuadrado, hasta la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y bueno, aquí, ¿quién va adentro de la integral? Simplemente va a ir, simplemente irá. Lo que viene siendo la densidad, que es una constante de proporcionalidad, por y, tal cual la identificamos. Y bueno, los diferenciales. Esto es para z, de x, de y. Bien, ahí tenemos entonces una forma de plantear. Bueno, acá nos pide hallar las coordenadas del centro de masa. Si quiero calcular ahora el m de xy, ¿qué es lo único que tengo que hacer? A esta integral triple, multiplicarle aquí por dentro, ¿a quién? A z. Es decir, ¿cómo queda esto? No es nada del otro mundo. Esta misma integral triple, de menos 2 a 2, integral acá de menos raíz de 4 menos x al cuadrado, hasta la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y acá pues tenemos esta constante y, acá vamos a poner en rojo lo nuevo, z por dz de x de y. Y bueno, por ahí van las otras, ¿no? O sea, ¿quién es m de yz? En la misma integral triple de la masa, pero ahora adentro vamos a multiplicar por x. ¿Y quién es m de yz? M de yz, lo mismo, perdón, el de yz es multiplicando por x. Y bueno, para multiplicar por x calculamos el m de, ¿el de qué? El de zy, ¿cierto? El de zy. M de zy, m de zx y m de xy, que es el que tenemos aquí. Planteamos estas tres, las otras integrales y ya está. De momento lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Porque bueno, yo quiero realmente ver es cómo plantear las integrales. La solución puede tener algo de trabajo. De hecho, no tiene mucho trabajo, sobre todo el de la masa no tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en el de la masa queda y cuadrado medios y al sustituir en esta raíz, se van esas raíces y más o menos ya queda fácil de resolver esa integral. En el de, por ejemplo, este momento con respecto a xy,
Estamos integrando con respecto a z. Acá, perdón, este no queda y cuadrado medio, estamos integrando con respecto a z. Ahí es donde empieza el problema. Sí, en la masa hay problema. Y no es que sea mucho problema, pero sí hay que tal vez usar sustitución trigonométrica. Recuerden muchas de estas que tienen raíces de a cuadrado menos b cuadrado, dependiendo si en a está la variable o en b está la variable, igual va sustitución trigonométrica y pues dependiendo de dónde vaya la variable, pues se hace la sustitución. Pero bueno, acá más o menos ya estamos viendo cómo plantear las integrales. Ahora yo quiero ver otra forma de plantear todo el problema, ¿sí? Quiero ver otra forma de plantear todo el problema. Esto es tomando una región, proyectándola sobre el plano XZ. Pero si esta proyección, a ver, esta es otra forma. Si esta proyección yo la parametrizo por coordenadas polares, es decir, X es R coseno de teta y Z es R seno de teta, entonces ahora cambia la cuestión, ¿no? Porque toda esta región ya no voy a querer acotar X y Z, sino voy a acotar R, que va entre 0 y 2, y teta, que va entre, por ejemplo, 0 y 2pi, entre 0 y 2pi, va entre 0 y 2pi, y Y se mantiene entre 0 y 3. Y por ejemplo, miremos cómo cambia solamente con esto, cómo cambia la forma de la masa. La masa, ¿cómo será? La masa es la integral triple sobre la región, ¿cierto? La densidad sigue siendo K por Y, K por Y. Y bueno, acá, si ustedes observan, no depende mucho de lo que hay aquí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedo poner acá algo que va obligatorio porque voy a usar coordenadas polares, es el R, y por lo tanto, tal vez sería conveniente poner el de R primero, ¿sí? Entonces vamos a poner esto entre 0 y 2, el teta entre 0 y 2pi, acá entonces de teta, y finalmente el y, que va entre 0 y 3, entre 0 y 3. Si usted observa, en lo que está cambiando, lo que viene siendo esta integral triple, es que la forma de la integral, si usted la analiza, por ahí va un poco mejor, un poco más fácil. Voy a volver a la otra integral. Miren la otra integral. Miren los límites, no tanto la primera integral, sino los límites tiene por ahí raíces y tal vez para una segunda integral tendría que hacer una sustitución trigonométrica o algo por ahí, ¿no? Pero en esta integral planteada por coordenadas polares, se ve al menos un poco mejor. Bueno, por ahí tengo que Carelli levantó la mano, no sé, ¿tienes alguna pregunta? A ver. Ah, se fue sola. Vale. Esa sería la masa. Ahora quiero que veamos, por ejemplo, cómo plantear y ojo aquí, igual esto lo vamos a ver mañana cuando veamos en otros sistemas de coordenadas, pero ya me adelanto un poco. Acá no voy a poner por ejemplo, de XY, ¿bien? Entonces acá, bueno, hay que tener cuidado porque esto no va a ser, por ejemplo, de XY, porque no es lo mismo que teníamos. A ver, es como hay un meme por ahí de un gato que dice, o sea, sí, pero no, que hay como unos stickers. ¿Por qué? ¿Quién es el m de XY? Va a ser la misma integral triple, ¿cierto? La misma integral triple, solamente que ahora, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a esta integral triple? A esta integral triple le voy a multiplicar ¿por quién? Por z. ¿Estamos de acuerdo? Le debo multiplicar por z. Pero es que yo no le puedo poner aquí simplemente z. ¿Por qué? Porque es que las variables acá son r, teta y y. Es decir, el z, ¿qué viene siendo? Ah, pues el z es la parametrización en coordenadas polares. Es decir, cuando yo vaya a poner aquí z, tengo que poner es r seno. Bueno, esto se movió acá un poco. Tengo que poner r seno de teta.
Este va a ser nuestro, a ver, desde aquí no, esto. Este va a ser nuestro z, ¿cierto? El z que multiplico cuando tenga esto aquí, ¿sí? Uno acá podría tal vez cambiarle el nombre. Bueno, yo no, tal vez no se los aconsejo porque uno podría acá cambiar el nombre ya no en términos de X y Y, sino de pronto ahora tengo un R, Y, de pronto tengo un teta Y, ¿sí? Y de pronto tengo un M de R teta, pero pues ahí van a tener de pronto inconvenientes cuando estén calculando esto si no tenemos muy claro que realmente qué es lo que estamos calculando, ¿vale? Bueno, acá tenemos formas de plantear estas integrales triples, muchachos. Yo realmente lo que quiero que vean es que hay varias formas de plantearla y dependiendo de cómo la plantee puede ser que salga sencillo de plantear, de resolver o salga mucho más trabajoso. Entonces no quiere decir que alguna esté mal planteada, puede ser que ambas estén bien planteadas, puede ser que todas estén bien planteadas, pero las cuentas van a salir diferentes. A ver, una tercera forma más. Vamos a poner por acá, tercera forma. Y esta tercera forma es haciendo una proyección con respecto al plano XY. De todo eso de allí, como yo les decía, con respecto al plano XY, ¿qué es lo que va a quedar? Entonces, acá va a quedar un rectángulo, y este rectángulo por acá va a ir entre menos 2 y 2, y acá va a ir hasta 3. Y bueno, por acá X lo voy a poder acotar entre menos 2 y 2. Y lo voy a poder acotar entre quién. Y lo voy a poder acotar entre 0 y 3. Y si ustedes observan, cuando yo considero una proyección en el plano XY, Z, ¿cómo irá? Z, recordemos que la ecuación del cilindro es x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Es decir, z de igual manera va a ir entre 4 menos x al cuadrado en raíz hasta la raíz de 4 menos x al cuadrado. Es decir, que si yo planteo todo esto como una proyección en xy o planteo todo esto como una proyección en XZ, que queda una circunferencia, ¿cierto? A ver, eso está acá un poco lento. Démosle un poco de tiempo. Acá está. Si ustedes ven la proyección en XZ, que es una circunferencia, igual, ¿cómo quedan acotadas las variables? X entre menos 2 y 2, Y entre 0 y 3, y Z entre menos la raíz de 4 menos X al cuadrado hasta la raíz de 4 menos X al cuadrado. Es decir, que si para este ejemplo, no siempre pasa así. Para este ejemplo, hacer la proyección en el plano XY, que queda un rectángulo, y Z pues será entre la parte de abajo del cilindro hasta la parte de arriba del cilindro, o si hago la proyección sobre el plano ZX, que queda una circunferencia, en ambos casos nos están dando las mismas integrales triples, ¿sí? Porque la forma en la que se están acotando las variables es la misma. Si las variables se acotan de la misma forma, van a generar las mismas integrales triples, ¿sí? Entonces, hay que explorar las formas. Ya cuando nosotros tengamos más práctica con el cálculo de integrales triples, entonces tal vez nosotros vamos a ver la región, sobre todo la región de integración, y decimos, bueno, es mejor hacer una proyección en este plano, es mejor hacer una proyección en este otro plano, es mejor hacerlo por polares, es mejor hacerlo por trigonométricos, pero rectangulares, es decir, en el término de x, y, z, ¿sí? Es mejor hacerlo, lo que vamos a ver mañana, por cilíndricas o por esféricas, ¿bien? El planteamiento original más o menos no debe cambiar, pero sí lo que va a ir cambiando es la perspectiva nuestra, ese hecho de poder decidir con respecto a qué plano voy a hacer la proyección y con respecto a quién voy a plantear toda la integral, ¿sí? Es decir, variables rectangulares, polares, que son básicamente las cilíndricas,
o esféricas. Entonces, el problema más o menos se va a poder entender a partir de lo que es la misma superficie. Por eso algo que va a ser acá muy importante, muchachos, es que nosotros podamos tener buenas nociones geométricas de la superficie, de cómo se están interceptando y también que podamos bueno, trasladar esas nociones geométricas a lo que es el álgebra. A lo que es el álgebra, a poder calcular curvas de intersección, puntos de intersección, poder identificar bien las regiones. Bueno, ahí vamos a ir viendo. Realmente hay pocas integrales que más o menos tengan sentido, que se resuelven por coordenadas rectangulares. Las que involucran circunferencias y de hecho todas las que involucren formas cónicas, básicamente se atacan por otros sistemas de coordenadas. Ya vamos a ir viendo igual. A ver, para mañana quiero que le echen cabeza un poco al siguiente problema y traten de plantearlo por coordenadas rectangulares. Quiero el centro de masa. A ver, el problema dice lo siguiente. Centro de masa, las coordenadas del centro de masa del siguiente sólido. Entonces, el sólido va a estar acotado por lo siguiente. Vamos a poner acá una esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bueno, vamos a ponerle igual a 25. Vamos a ponerle un radio 5. Y vamos a poner por aquí un plano z igual a menos 1 y z igual a 2. Y para la densidad, vamos a decir que la densidad es directamente proporcional. A ver, vamos a ponerlo mejor así. Inversamente proporcional a la distancia al origen. Va a ser inversamente proporcional a la distancia al origen. Quiero que planteen las integrales triples para el centro de masa de ese problema. Tengo una esfera cortada por un plano, ¿cierto? Paralelo al plano XY en Z igual a menos 1 y cortada por otro plano paralelo al plano XY en Z igual a 2, donde la densidad es de esa forma, inversamente proporcional a la distancia al origen. Inversamente proporcional a la distancia al origen. Bueno, hoy por la participación tienen una décima de participación para el examen del próximo sábado, Brian Muñoz y Elder Daza, ¿vale? Entonces mañana nos encontramos 10 de la mañana, traten de trabajar con este problema y mañana vamos a estudiar entonces integrales triples en otros sistemas de coordenadas. ¿Listo? Bueno, antes de que se vayan voy a tomar acá una foto de la asistencia. Las personas que están por acá. Bueno, muchachos, eso sería entonces por la clase de hoy. Eso sería todo por la clase de hoy.